No podía, no así. El aliento de Carlos se mezclaba con el mío, nuestros labios a milímetros de distancia. La ciudad de Sevilla brillaba bajo nosotros, un manto de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista desde este balcón, en la planta superior de un hotel que probablemente valía más que toda mi vida. La tensión entre nosotros era una cuerda tirante, a punto de romperse, y la idea de lo que había al otro lado me aterraba. No puedo, Carlos, repetí, la voz apenas un susurro, rasposa. Me aparté, creando una distancia física entre nosotros que no disminuía la intensidad de su mirada, la vulnerabilidad que nunca había esperado ver en el magnate Carlos Serrano. Necesito este trabajo. No puedo arriesgarme a que las cosas se compliquen. Si esto sale mal, si lo pierdo todo de nuevo, no puedo permitirlo. Él se quedó sentado, las manos apretadas con fuerza en los reposabrazos de la silla. Pude ver la mandíbula tensa, la lucha interna que lo recorría. Luego se puso de pie, asintiendo lentamente. Lo entiendo. Pero sus ojos, Dios, sus ojos delataban una decepción clara, un dolor contenido y algo más, algo tan intenso que por un segundo quise retractarme, mandar la prudencia al diablo y simplemente sentir. Deberíamos ir a dormir. Mi voz salió ronca. Mañana tenemos una reunión temprano. Sí, se dio la vuelta para regresar a su suite, pero se detuvo en el umbral. Para que lo sepas, nunca te dejaría perder nada, María, pero respeto tu decisión. Y se fue, dejándome sola en el balcón, con el corazón roto y la certeza de haber tomado la decisión correcta, aunque se sintiera completamente equivocada. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, una batalla entre la razón y un deseo que me quemaba el alma. Pero ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una chica como yo acabó en un balcón de lujo con un hombre como él? Todo había empezado hace meses, en una noche en Barcelona. El cansancio era una losa sobre mis hombros, pegajosa y aplastante. Había encadenado 2 turnos seguidos en la cafetería del barrio de Gracia, y mi cerebro apenas funcionaba tras días estudiando para 3 exámenes y durmiendo, con suerte, 4 horas en 2 noches. Estaba funcionando en piloto automático, movida por pura fuerza de voluntad y litros de café barato. Cuando vi el coche negro esperando frente a la Biblioteca de Cataluña a las 11 de la noche, simplemente asumí que era mi Uber. Era negro, estaba esperando, y yo estaba demasiado agotada para cuestionarlo. Abrí la puerta trasera y me deslicé dentro como si volviera a casa. El asiento era increíblemente cómodo. Demasiado, la verdad, para ser un Uber, pero mi mente exhausta no registró la advertencia. Me hundí en el cuero suave, cerré los ojos un segundo y dejé que la oscuridad me engullera. Fue el mejor sueño que había tenido en semanas. Profundo, sin sueños, sin preocupaciones. Solo el vacío acogedor del agotamiento, que por fin ganaba la batalla. Hasta que una voz masculina, grave y claramente divertida, cortó mi conciencia como un cuchillo caliente. ¿Sueles irrumpir en coches ajenos o soy especial? Mis ojos se abrieron de golpe. El pánico inmediato me recorrió las venas al darme cuenta de que no estaba sola. Un hombre estaba sentado a mi lado, tan cerca que podía sentir su calor, oler una colonia carísima que probablemente costaba más que el alquiler de mi piso. Llevaba un traje que parecía hecho a medida, en tonos oscuros que lo hacían parecer sacado de una revista de lujo. El pelo, perfectamente peinado, pero con ese toque de desorden calculado que los hombres ricos parecían dominar sin esfuerzo. Y la cara, Dios mío, su cara era ridículamente guapa de una manera que debería ser ilegal. Mandíbula definida, ojos oscuros que me observaban con una mezcla de curiosidad y diversión,
y una sonrisa sarcástica que me hacía sentir molesta y extrañamente cálida al mismo tiempo. Yo... Mi voz salió ronca por el sueño. Me incorporé demasiado rápido y la cabeza me dio vueltas. Lo siento, pensé que era mi Uber. No, no estaba intentando irrumpir en su coche. Él ladeó la cabeza, esa sonrisa irritante aún en sus labios. Técnicamente, eso fue exactamente lo que hiciste. Y roncaste durante 20 minutos. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. Quise morir ahí mismo, en ese asiento de cuero absurdamente cómodo. Yo no ronco. Lo haces, ligeramente. De hecho, fue bastante adorable. Sus ojos brillaron con humor genuino, y no sabía si quería reír o gritar. Fue entonces cuando realmente miré a mi alrededor por primera vez. El interior del coche no era solo lujoso, era obscenamente caro. Tenía un minibar incorporado, pantallas táctiles, adornos de madera que probablemente venían de algún bosque exótico. ¿Quién diablos tiene un minibar en su coche? Oh, Dios mío. La realidad de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Usted no es un conductor de Uber. Definitivamente no. Él se recostó, completamente a gusto, mientras yo entraba en pánico. Soy Carlos Serrano y este es mi coche, que has secuestrado mientras echabas una siesta. El nombre no me dijo nada en ese momento, pero la forma en que lo dijo dejó claro que debería. Y por su aspecto, el coche, el aura de poder controlado que emanaba de él, era obvio que no era un tipo cualquiera. Era alguien importante, rico, podría demandarme por allanamiento o algo así. Lo siento muchísimo. De verdad, lo siento. Las palabras salieron en un torbellino desesperado. He trabajado todo el día, estudiado toda la noche y estaba esperando mi Uber y... Me detuve, respiré hondo, tratando de recuperar algo de dignidad. Me bajo ahora. Siento la inconveniencia. Alargué la mano hacia la manija de la puerta, pero su voz me detuvo. Son las 11:30 de la noche. ¿En qué parte de la ciudad estás? No es asunto suyo. La respuesta salió más cortante de lo que pretendía. El agotamiento me hacía sarcástica. Un mecanismo de defensa automático. Él se rió. De verdad se rió. Una risa baja y genuina que hizo algo extraño en mi estómago. Justo. Pero considerando que te has dormido en mi coche, creo que puedo preocuparme mínimamente por tu seguridad. Déjame llevarte a casa. No necesito caridad. Mi orgullo, estúpido y terco, asomó la cabeza. No es caridad. Carlos se inclinó un poco más, y de repente el espacio en el coche se sintió más pequeño, más cálido. Es sentido común, es tarde, es peligroso, y técnicamente ya estás en un coche, aunque sea el equivocado. Debería haberle dicho que no. Debería haberme bajado y llamado a otro Uber. Pero la verdad era que estaba agotada, asustada de caminar sola a esa hora. Y algo en su voz, en la forma en que me miraba, hizo que mi instinto de supervivencia se relajara un poco. Está bien, cedí, refunfuñando. Pero si eres algún tipo de asesino en serie, voy a estar realmente molesta. Anotado. Su sonrisa se ensanchó mientras tocaba el cristal que nos separaba del conductor. José, ¿podemos irnos? El coche se puso en marcha con una suavidad que mi Uber compartido nunca podría soñar con alcanzar. Le pasé mi dirección al conductor, tratando de ignorar la respetuosa pero innegable mirada de Carlos. Entonces, su voz rompió el cómodo silencio. ¿Por qué tan agotada? Normalmente no le contaría mi vida a un desconocido, pero había algo en su forma de preguntar, genuinamente curioso en lugar de condescendiente, que me hizo responder. Universidad a tiempo completo, 2 trabajos,
Duermo unas 4 o 5 horas por noche cuando tengo suerte. Eso es insostenible. No había juicio en su voz, solo observación. La riqueza debe ser agradable, pero algunos tenemos que trabajar para sobrevivir. Sarcasmo de nuevo, mi escudo favorito. Para mi sorpresa se rió otra vez. Touché, pero te estás matando, literalmente. ¿Y usted? Me giré para mirarlo, encontrando esos ojos oscuros fijos en mí. Apuesto a que trabaja 80 horas a la semana y duerme incluso menos que yo. Quizás. Una sonrisa reacia curvó sus labios, pero al menos yo tengo elección. La verdad de aquello me golpeó más fuerte de lo que debería. Aparté la mirada, observando las calles pasar por la ventana. Nos acercábamos a mi barrio y pude ver el cambio en su expresión cuando miró a su alrededor. Edificios viejos, calles mal iluminadas, grafitis en las paredes. No era el peor lugar del mundo, pero definitivamente no era el tipo de zona donde vivía alguien como Carlos Serrano. El coche se detuvo frente a mi edificio y yo ya estaba alargando la mano hacia la manija cuando él habló de nuevo. Necesito un asistente personal. Me quedé congelada, la mano aún en la puerta. Me giré lentamente para mirarlo. ¿Qué? ¿Me has oído? Carlos sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta y me la tendió. Necesito a alguien que organice mi agenda, responda a correos electrónicos, gestione la casa cuando viajo. Y tú, claramente, necesitas dinero y un trabajo que no te mate de agotamiento. No necesito caridad, repetí las palabras, pero esta vez sonaron más débiles. No es caridad, María. Su uso de mi nombre me sorprendió hasta que me di cuenta de que probablemente lo había visto en la identificación de Uber en la aplicación. Es un trato justo, genuinamente necesito ayuda, y tú genuinamente necesitas un trabajo mejor. Nada más que eso. Tomé la tarjeta, sintiendo el papel caro entre mis dedos. No prometo que llamaré. No pido promesas. Se recostó, ese aire de poder controlado regresando. Solo piénsalo. Salí del coche en silencio, viéndolo marcharse en la noche. Subí los 3 tramos de escaleras hasta mi pequeño apartamento. Tiré el bolso al suelo y miré la tarjeta en mis manos. Carlos Serrano, CEO, con un número de teléfono y dirección de la empresa en letras doradas en relieve. Ana, mi compañera de piso y mejor amiga, salió de su habitación con el pelo recogido en un moño desordenado. ¿Estás bien? Llegas tarde. Me equivoqué de Uber. Tiré la tarjeta sobre la mesa de café y me dejé caer en el viejo sofá. Y el dueño del coche me ofreció un trabajo. ¿Qué? Ana cogió la tarjeta, con los ojos muy abiertos. Espera, Carlos Serrano. ¿El multimillonario Carlos Serrano? Es multimillonario. Cerré los ojos, el agotamiento tirando de mí. María es como uno de los CEOs más ricos de la ciudad, y te dormiste en su coche. Ana empezó a reír, esa risa ruidosa que siempre me hacía reír a mí también. Solo a ti. Durante los siguientes 3 días, intenté ignorar la tarjeta. Fui a trabajar, fui a clase, estudié, sobreviví, pero el alquiler estaba vencido. Mi jefe en la cafetería estaba recortando horas y yo estaba tan cansada que casi me desmayo durante un examen. Ana encontró la tarjeta todavía en la mesa de café. Eres una idiota si no llamas a este tipo. Es caridad, protesté débilmente. Es un trabajo, uno que paga mejor y no te matará. Me miró con esa expresión que no aceptaba argumentos. ¿Tu orgullo va a pagar el alquiler? No lo iba a hacer, y ella lo sabía. Llamé al día siguiente. Mis dedos temblaban ligeramente mientras marcaba. Contestó al tercer timbrazo, su voz grave e inconfundible. Serrano. Soy María Torres,
la chica que irrumpió en su coche. Intenté sonar segura y probablemente fracasé estrepitosamente. Hubo una pausa y luego esa risa baja que reconocí. No pensé que llamarías. Ni yo, pero necesito dinero más de lo que necesito orgullo, al parecer. La honestidad brutal era a veces más fácil. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana, ofrecí, esperando que no fuera demasiado pronto. Perfecto, te enviaré la dirección. Empieza a las 9. Al día siguiente, su coche me recogió. No Carlos, solo José, el chofer, quien me saludó cortésmente y me llevó a una mansión en Pedralbes, en las afueras de Barcelona, que me hizo cuestionar todas mis elecciones de vida. Era obscena. 3 plantas de pura ostentación, jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada que probablemente costó más que toda mi carrera universitaria. Me sentí completamente fuera de lugar mientras caminaba hacia la puerta principal. Una mujer de unos 60 años me saludó con una sonrisa cálida, el pelo gris recogido en un elegante moño, ojos amables que me evaluaron rápidamente. Y tú debes ser María. Soy la señora Luisa, la ama de llaves. Abrió la puerta más. Pasa, querida. El señor Serrano está en su despacho. La casa era aún más impresionante por dentro. Techos altos, arte en las paredes que probablemente valía fortunas, suelos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflejo. Seguí a la señora Luisa por los pasillos hasta unas puertas dobles de caoba. Llamó suavemente. Señor Serrano, la señorita Torres ha llegado. Adelante. Su voz salió del otro lado y mi estómago dio un extraño vuelco. Carlos estaba detrás de un escritorio enorme, los dedos en el teclado de su portátil, pero sus ojos se levantaron cuando entré. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos que eran, bueno, bastante atractivos. Esa sonrisa sarcástica apareció cuando me vio, pero había algo más en sus ojos. ¿Satisfacción? Quizás. No huiste, comentó, poniéndose de pie. Necesito el dinero, respondí directamente. Honesta, eso me gusta. Salió de detrás del escritorio, acercándose demasiado para mi comodidad. Hablamos de los términos. Pasamos la siguiente hora hablando de responsabilidades, organizando su agenda caótica, respondiendo correos electrónicos no urgentes, coordinando con la señora Luisa sobre la casa, gestionando viajes. El salario que me ofreció era 3 veces lo que ganaba en mis 2 trabajos combinados. Es demasiado generoso, no pude evitar decir. Es justo por el trabajo. Carlos me miró directamente. Y quiero dejar una cosa clara, María. Esto es un trabajo, no un favor. Vas a trabajar, vas a ganar tu salario. Nada más que eso. Algo en mi pecho se relajó con esas palabras. Entendido. Genial. Extendió su mano. Bienvenida al equipo. Cuando nuestra piel se tocó, palma contra palma, sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Por sus ojos, él también la sintió. Pero ambos fingimos que no había pasado nada, soltando nuestras manos quizás un segundo más allá de lo profesional. Esto era trabajo, solo trabajo. Me lo repetía a mí misma mientras la señora Luisa me enseñaba el despacho que sería mío, mientras Carlos me explicaba su caótico sistema de organización, mientras nuestras miradas se encontraban accidentalmente varias veces durante el día. Solo trabajo, aunque algo muy dentro de mi mente susurraba que dormirme en ese coche equivocado lo había cambiado todo. Momentos. Aquí, en medio de esta historia que ahora, al recordar, parece casi de película, tengo que hacer una pausa. ¿Soy la única que piensa que todo esto era completamente absurdo? Quiero decir, piensen conmigo, una chica cualquiera, con 2 trabajos, apenas durmiendo,
Y de repente, se sube al coche equivocado de un multimillonario que la contrata. En serio, suena a guión de comedia romántica barata. ¿Y qué pasa con la intimidad forzada, los silencios cargados de significado? Como si la vida real pudiera ser así de perfecta y dramática. En mi barrio, si esto hubiera pasado, la gente habría dicho que me había vuelto loca, que seguramente él era un estafador o algo peor. Pero, ¿y si no? ¿Y si las cosas más extrañas y ridículas son precisamente las que acaban siendo reales? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. A veces siento que estaba viviendo una fantasía, pero el agotamiento y el dolor de cabeza, cuando estaba enferma, eran muy reales. La verdad es que aún no sé cómo clasificarlo. De vuelta a la historia, entonces, que la realidad, por muy absurda que sea, sigue su curso. Las primeras semanas trabajando para Carlos Serrano fueron una revelación de lo agotador que podía ser el caos organizado. Su agenda era una pesadilla de reuniones superpuestas, citas duplicadas y recordatorios que no tenían absolutamente ningún sentido. Llama a M sobre lo de la cosa no era precisamente específico, pero rápidamente descubrí que M era Marco, su abogado, y la cosa era una fusión multimillonaria. Me sumergí en el trabajo con la misma intensidad que ponía en todo en mi vida. Reorganicé completamente su agenda, creando un sistema de colores que incluso un niño podría seguir. Respondí a los correos electrónicos no urgentes con una profesionalidad que no sabía que poseía, separando lo importante del ruido. La casa, con la ayuda y la orientación de la señora Luisa, funcionaba como un reloj suizo bajo mi gestión. Carlos estaba impresionado. Lo podía ver en sus ojos cuando revisaba mi trabajo, en esa forma en que su ceja se levantaba ligeramente antes de asentir en silenciosa aprobación. Pero la impresión no se traducía en cercanía. Él mantenía una distancia profesional casi militar, trabajando 16 horas al día, saliendo temprano y regresando tarde, apenas interactuando conmigo más allá de instrucciones cortas y directas. Cancela la reunión de las 3. Reprograma la llamada con Tokio. Necesito los informes financieros para mañana. Órdenes dadas mientras caminaba por los pasillos, sin mirar atrás, siempre en movimiento. Como si detenerse significara admitir que era humano y no una máquina corporativa incansable. Debería haber agradecido la distancia. Hacía más fácil ignorar la forma en que mi estómago se contraía cuando lo escuchaba llegar a casa tarde por la noche. Hacía más fácil fingir que no prestaba atención al sonido de sus pasos arriba, al crujido de su silla de oficina, cuando finalmente se sentaba a trabajar un poco más antes de dormir. Pero había momentos, pequeños, fugaces, imposibles de ignorar por completo, como ese martes a las 2 de la mañana, cuando bajé a la cocina a por agua y a estudiar un poco. Tenía exámenes próximos, y el silencio de la mansión en las primeras horas era perfecto para concentrarse. Encendí solo la luz de la isla de la cocina, extendí mis libros y cuadernos, y me perdí en las teorías económicas que necesitaba memorizar. Dormir es para los débiles. Su voz me hizo saltar de la silla. Carlos estaba en la entrada de la cocina, descalzo, vistiendo solo unos pantalones de chándal y una camiseta que se ceñía a su cuerpo de formas que mi cerebro cansado no debería haber notado. El pelo lo tenía revuelto, como si se lo hubiera pasado las manos 1000 veces. Y había una sombra de barba en su mandíbula que no estaba por la mañana. Lo dice la persona que estudia a las 2 de la mañana. Se acercó, cogió una botella de agua de la nevera y se apoyó en la isla, frente a mí, demasiado cerca. O quizás solo era la hora, el silencio de la casa, la forma en que la luz tenue creaba sombras en su rostro que lo hacían parecer menos un CEO
y más simplemente un hombre. Tengo un examen mañana, o hoy técnicamente. Bajé la mirada al libro, fingiendo leer la misma línea que ya había leído 5 veces. ¿Y usted? ¿Por qué está despierto? Propuesta para inversores. Tiene que ser perfecta. Carlos bebió un sorbo de agua, su garganta moviéndose de una forma que mis ojos siguieron involuntariamente. Te estás matando estudiando y trabajando de nuevo. Y usted se está matando trabajando de nuevo. Le devolví el sarcasmo, levantando los ojos para encontrar los suyos. Al menos yo tengo la excusa de pagar la universidad. Él sonrió. No esa sonrisa de CEO educado, sino algo genuino que iluminó sus ojos oscuros e hizo aparecer un hoyuelo en la comisura de su boca. Touché. Nos quedamos así por un momento que duró demasiado y no lo suficiente. El aire entre nosotros se sentía espeso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Luego Carlos se enderezó, la distancia profesional regresando como una máscara. No estudies demasiado tarde. Te necesito funcional mañana. Sí, señor. La respuesta salió automáticamente, pero con un toque de ironía que lo hizo sacudir la cabeza mientras salía de la cocina. Debería haber vuelto a estudiar. En su lugar, me quedé sentada mirando la puerta vacía, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo que la cafeína por sí sola justificaba. La señora Luisa empezó a darse cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. La mujer tenía ojos de águila y décadas de experiencia leyendo a la gente. El jueves siguiente, mientras yo organizaba papeles en la oficina principal, apareció con té y esa sonrisa cómplice que me daban ganas de esconderme. Estás haciendo un trabajo maravilloso aquí, querida. Colocó la taza a mi lado, sentándose en el sillón cercano. El señor Serrano está mucho más organizado. Incluso lo mencionó ayer. Es mi trabajo. Mantener la voz neutra, concentrándome en los documentos era un esfuerzo. En 10 años trabajando en esta casa, nunca he visto al señor Serrano reír. La señora Luisa habló con calma, pero sentí el peso de las palabras. Hasta que llegaste tú. Ahora se ríe. No mucho, pero se ríe. Tú lo haces reír. El calor subió por mi cuello. Es solo que somos sarcásticos. Coincidimos en ese sentido. Querida, he visto a muchas asistentes pasar por aquí. Algunas guapas, algunas inteligentes, algunas ambas. Ninguna de ellas le hizo mirarle como te mira a ti. Su sonrisa era amable, maternal. Solo digo que algunos jefes y empleados trascienden esas definiciones. Señora Luisa, empecé, pero no supe cómo terminar, cómo explicar que no podía pensar así, que necesitaba este trabajo, esta estabilidad, y que mezclar sentimientos sería desastroso. Es solo trabajo. Necesita ser solo trabajo. Ella asintió, pero la sonrisa no desapareció. Claro, querida, lo que tú digas. La semana siguiente, el universo decidió poner a prueba exactamente lo bien que podía mantener las cosas estrictamente profesionales. Me levanté el lunes por la mañana sintiéndome como si un camión me hubiera atropellado 2 veces. La garganta me rascaba, la cabeza me palpitaba y todo el cuerpo me dolía de una manera que iba más allá del cansancio normal. Tomé medicina, bebí café como si fuera la cura para todos los males, y fui a trabajar de todos modos. No podía faltar, no tan pronto. No cuando finalmente tenía un trabajo que pagaba las facturas y me daba algo de dignidad. Carlos tenía reuniones todo el día, lo que significaba que logré esconderme en mi oficina, respondiendo correos electrónicos y organizando documentos mientras tiritaba bajo el cardigan que me había puesto sobre la blusa. La temperatura de la mansión era perfecta, mi cuerpo era el que fallaba.
Logré sobrevivir hasta las 3 de la tarde. Fue entonces cuando Carlos regresó de un almuerzo de negocios, entró en mi oficina para pedirme un archivo y se detuvo a mitad de frase. ¿Estás bien? Su voz tenía un toque de preocupación que antes no existía. Perfectamente bien, mentí, tratando de no notar cómo las letras en el ordenador estaban algo borrosas. ¿Qué archivo necesita? Se acercó y antes de que pudiera protestar, me puso la mano en la frente. Su palma estaba fría contra mi piel ardiente y el contacto fue tan inesperado que me quedé completamente paralizada. Estás ardiendo. ¿Por qué estás trabajando? Porque es mi trabajo. Me aparté de su mano, aunque la parte irracional de mi cerebro quería derretirse en ese contacto. Estoy bien. No lo estás. Su tono cambió de preocupado a autoritario en un segundo. Vas a dejar de trabajar ahora. Ve a la habitación de invitados y descansa. Eso no es una petición. Carlos, no puedo. Empecé a protestar, pero me interrumpió. Te pago incluso cuando estás enferma. Ve a la habitación de invitados ahora. Su voz era firme, no dejaba espacio para discutir. Esa voz de CEO que movía millones y cerraba tratos. Le diré a la señora Luisa que prepare la cama. Mi orgullo quería luchar. Mi cuerpo traidor quería llorar de gratitud. Al final solo asentí, levantándome lentamente, porque la habitación daba vueltas cuando me puse de pie. Carlos extendió automáticamente su brazo, sujetando mi codo para estabilizarme. ¿Puedes caminar? La preocupación regresó a su voz. Puedo, pero le dejé guiarme de todos modos. El calor de su mano en mi brazo era lo único que se sentía real mientras subíamos las escaleras. La señora Luisa ya estaba preparando la cama cuando llegamos, su expresión maternal y preocupada. Pobre chica, trabaja demasiado, no come bien. Voy a hacerle sopa. Me hundí en el suave colchón, subiendo la manta hasta la barbilla. Aunque estaba vestida, la habitación giraba ligeramente y cerré los ojos para que parara. Escuché voces bajas, la señora Luisa y Carlos hablando en la puerta, pero las palabras se mezclaban en un zumbido incomprensible. Dormí profundamente, sin sueños, el tipo de sueño que llega cuando el cuerpo finalmente se rinde. Desperté con el sonido de una puerta abriéndose suavemente. La luz era más tenue ahora, la habitación bañada en el brillo dorado de la tarde. Carlos entraba cargando una bandeja con un cuenco humeante. La señora Luisa hizo sopa. Colocó la bandeja en la mesita de noche junto a la cama, sentándose en el borde del colchón de una manera que hacía que el material se hundiera ligeramente hacia él. Necesitas comer algo. Ella la hizo, pero la trajiste tú, observé. Mi voz aún débil. Una sonrisa tocó sus labios. Insistí, ella se resistió. Pagué más. Literalmente, no pude evitar reír, lo que se convirtió en una tos. Figurativamente, pero entendió el punto. Carlos cogió el cuenco, tendiéndomelo. Necesitas dejar de matarte trabajando. Lo dice el adicto al trabajo que duerme 4 horas por noche y trabaja los fines de semana. Acepté el cuenco, pero lo miré por encima. Usted no tiene autoridad moral aquí. Tuché. Esa sonrisa de nuevo, genuina y desarmante. Pero al menos yo elijo esto. Tú lo haces porque crees que no tienes elección. Es porque no la tengo. La honestidad salió antes de que pudiera censurarla. La universidad no se paga sola. La vida no se paga sola. Lo sé. Su voz se suavizó. Pero ahora trabajas para mí, y parte de mi trabajo como tu empleador es asegurarme de que no mueras de agotamiento en mi oficina. Quedaría fatal en su currículum. Reí de nuevo, con más cuidado esta vez. Qué considerado.
Comí la sopa en silencio mientras Carlos permanecía sentado en el borde de la cama. Debería haber sido extraño, esta intimidad forzada por la enfermedad y la preocupación, pero no lo fue. Fue cómodo, peligrosamente cómodo. ¿Mejor? Preguntó cuando terminé. Mejor. Le devolví el cuenco y nuestros dedos se tocaron brevemente en la transferencia. Esa electricidad de nuevo, recorriendo mi piel, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Sus ojos se fijaron en los míos. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Su mano todavía estaba cerca de la mía, tan cerca que sentía el calor de su piel. Sería tan fácil cerrar esa distancia, entrelazar nuestros dedos, admitir que esto, fuera lo que fuera esto, era más que profesional. Carlos se apartó primero, poniéndose de pie rápidamente y cogiendo la bandeja. Descansa, volveré a verte más tarde. Carlos no sabía qué iba a decir. Gracias, que no necesitaba preocuparse. Por favor, quédate. Solo descansa, María. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. Es una orden de tu jefe. Y luego se fue, dejándome sola con un corazón latiendo demasiado rápido y pensamientos que definitivamente no eran apropiados para una empleada pensando en su jefe. ¿Acaso mi resistencia estaba siendo estúpida? ¿Qué pasaría si? La verdad es que no sabía, y esa incertidumbre me estaba volviendo loca. Ana apareció al día siguiente. Carlos debió de llamarla, porque mi mejor amiga llegó con los ojos muy abiertos y una expresión que mezclaba preocupación y pura incredulidad. «Esta casa es obscena», fueron sus primeras palabras cuando la señora Luisa la llevó a la habitación donde yo estaba. «¿Y cómo trabajas aquí y mantienes la cordura?», le pregunté. Con dificultad. Mi voz aún estaba débil, pero me sentía mucho mejor después de 16 horas de sueño. «Gracias por venir. Carlos Serrano llamó personalmente para avisarme de que estabas enferma». «Claro que vine». Se sentó en la cama, estudiándome la cara. «Y también para ver al hombre que claramente está obsesionado contigo». «No está obsesionado. Solo es un buen jefe». Incluso mientras pronunciaba las palabras, sonaron falsas. «María». Ana me tomó la mano. Llamó personalmente. No envió a un asistente o secretaria. Él mismo marcó mi número y explicó tu estado con un nivel de detalle que sugiere que te prestó mucha atención. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Carlos entró, se detuvo al ver a Ana y algo interesante cruzó su rostro. Sorpresa, incomodidad por ser interrumpido. «Lo siento, no sabía que tenías visita». Me miró. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias». Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Ana nos miró a los dos y pude ver los engranajes girando en su cabeza. «Señor Serrano, ¿puedo hablar con usted un momento afuera?» Carlos pareció genuinamente sorprendido, pero asintió. «Claro». Salieron y a través de la puerta medio cerrada, escuché la voz de Ana, baja pero clara. «A usted le gusta ella, ¿verdad, señor Serrano?» Carlos empezó a hablar, pero ella lo interrumpió. «No me venga con formalidades. A usted le gusta ella. Es obvio en la forma en que la mira, en la forma en que me llamó preocupado, en la forma en que está aquí en lugar de en su despacho trabajando como siempre». Hubo una pausa. «Es usted un pésimo mentiroso para ser un multimillonario». Se hizo el silencio. Mi corazón latía dolorosamente fuerte contra mis costillas. «Es complicado». Su voz finalmente salió baja y cansada. «Ella trabaja para mí y se merece más que esto». «¿Esto qué? ¿Un tipo rico que claramente se preocupa por ella? ¿Que se asegura de que coma bien y descanse? ¿Que la mira como si fuera la persona más interesante que ha conocido?» Ana se rió sin humor.
María ha sido pobre toda su vida. Lo que se merece es alguien que la vea de verdad. Y usted la ve. No escuché su respuesta. La puerta se cerró por completo. Cuando Ana regresó, su sonrisa era demasiado satisfecha. Planté la semilla. ¿Qué semilla? Pregunté, pero ya sabía la respuesta. La semilla de la duda, del cuestionamiento, del ¿y sí? Me tomó la mano de nuevo. Porque ustedes dos son idiotas bailando alrededor del otro y alguien necesitaba dar un empujón. No dije nada. Solo me quedé mirando la puerta cerrada y me pregunté si Carlos estaba al otro lado pensando las mismas cosas imposibles que yo. Esa conversación, escuchada a medias, me confirmó lo que mi corazón ya susurraba, que él sentía algo y que yo no estaba sola en esta locura. 2 meses pasaron en un borrón de agendas organizadas, correos electrónicos respondidos y una rutina que debería haberse vuelto cómoda, pero estaba lejos de serlo. La tensión entre Carlos y yo crecía cada día, silenciosa e inevitable como una tormenta formándose en el horizonte. Pequeños momentos se acumulaban, miradas que duraban un segundo de más, manos que casi se tocaban al pasar documentos, conversaciones que comenzaban profesionales y terminaban peligrosamente personales. Me convertí en una experta en fingir que no me daba cuenta, que no sentía que mi pulso se aceleraba cuando entraba en el despacho, que no prestaba atención al olor de su colonia cuando pasaba demasiado cerca, que no contaba las horas hasta que llegaba a casa tarde por la noche, solo para que pudiéramos intercambiar unas pocas palabras antes de separarnos a nuestros respectivos rincones de la mansión. La rutina estaba establecida, el profesionalismo, teóricamente, también. Pero las grietas en el muro que habíamos construido se estaban volviendo imposibles de ignorar. Necesito que vengas conmigo a Sevilla, anunció Carlos un jueves, entrando en mi oficina con esa energía controlada que significaba negocios importantes. Reunión con posibles inversores. Va a ser crítica y necesito que organices los documentos. Asegúrate de que todo esté perfecto. ¿Cuándo? Pregunté, ya abriendo el calendario. Mañana. Volveremos el domingo. Se apoyó en el escritorio, esa postura casual que hacía que los músculos de sus brazos se tensaran bajo la camisa. Lo sé, es con poca antelación. No hay problema, arreglaré todo. Mantener la voz profesional era clave. Aunque la idea de viajar con él, de pasar días enteros en su compañía, sin las barreras de la mansión y la rutina, me hacía sentir algo extraño en el estómago. Un revuelo, una mezcla de emoción y ansiedad. El vuelo al día siguiente fue mi primera experiencia en un jet privado. Traté de no parecer impresionada cuando subí las escaleras y entré en lo que parecía más una sala de estar voladora que un avión. Asientos de cuero crema, mesas de caoba, incluso una zona de trabajo completa con ordenadores e impresora. ¿Primera vez? Preguntó Carlos, esa sonrisa cómplice asomando en sus labios mientras me observaba intentar actuar con naturalidad. ¿Es tan obvio? Me senté en uno de los asientos, hundiéndome en el cuero absurdamente cómodo. Normalmente viajo en clase turista, apretujada entre un bebé llorando y alguien que me roba el reposabrazos. Él se rió sentándose en el asiento de enfrente. Bienvenida al otro lado. Los bebés están estrictamente prohibidos. El vuelo pasó demasiado rápido. Trabajamos la mayor parte del tiempo, revisando presentaciones y números, pero hubo momentos de pausa en los que simplemente hablamos de nada importante. Pequeñas cosas como canciones favoritas y comidas que odiábamos. El tipo de conversación que tiene la gente normal, no un jefe y una empleada. El hotel en Sevilla era previsiblemente de 5 estrellas. El vestíbulo tenía más mármol que todo mi antiguo barrio de Barcelona combinado.
El gerente nos saludó personalmente, con una sonrisa profesional en el rostro, mientras nos guiaba a la planta superior. Sus suites, señor Serrano. Abrió dos puertas contiguas, las mejores del hotel, según lo solicitado, con balcones comunicados. Mi suite era más grande que el apartamento que compartía con Ana. Cama king size, baño de mármol con bañera separada, sala de estar con vistas a la ciudad, todo impecable, caro, intimidante. Guardé mis cosas rápidamente y me reuní con Carlos en su habitación para repasar los planes de la cena de negocios de esa noche. Él estaba al teléfono cuando entré, gesticulando para que me sentara mientras terminaba una llamada en un mandarín fluido. Una cosa más que no sabía sobre él, que se añadía a la creciente lista de detalles fascinantes. Cena a las 8, colgó, quitándose la chaqueta y arrojándola sobre el sillón. Las mangas de su camisa ya estaban remangadas hasta los codos, revelando los antebrazos que había aprendido a no mirar directamente. Los inversores son tradicionales, conservadores. Necesito impresionarlos. Usted siempre impresiona. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Sus ojos se encontraron con los míos, algo tácito pasando entre nosotros. Tu confianza es motivadora. El restaurante era sofisticado y tranquilo, el tipo de lugar donde cada tenedor tenía un propósito específico, y el vino costaba más que una matrícula universitaria. Yo estaba allí para tomar notas discretas, observar reacciones, ser invisible pero útil. Los tres inversores eran hombres mayores, trajes caros y relojes que probablemente costaban tanto como coches. La conversación fluía sobre números y proyecciones. Carlos navegaba las preguntas con la facilidad de alguien nacido para ello. Tomaba notas de los puntos importantes en mi tablet, medio escondida al final de la mesa. Todo iba bien hasta que uno de los inversores, un hombre llamado Ricardo, de pelo gris y una sonrisa aceitosa, decidió incluirme en la conversación. Serrano, además de excelentes números, tiene un gusto excelente en sus asistentes. Hermosa y eficiente, imagino. La atmósfera se congeló. O quizás fui solo yo. Todo mi cuerpo tensándose por la forma irrespetuosa en que habló, como si yo fuera un accesorio decorativo en lugar de una profesional. La postura de Carlos cambió sutilmente. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron y cuando habló, su voz tenía un filo de hielo que antes no estaba. La señorita Torres es mi asistente ejecutiva porque es la mejor en lo que hace. Sus méritos profesionales son inigualables. Ahora, sobre los números del tercer trimestre, el cambio de tema fue firme, sin dejar lugar a discusión. Ricardo retrocedió, dándose cuenta claramente de que había entrado en terreno peligroso. El resto de la cena transcurrió sin más comentarios inapropiados, pero la tensión permaneció bajo la superficie educada. En el ascensor de vuelta a la habitación, finalmente solos, solté el aliento que había estado conteniendo. No necesitaba defenderme. Puedo manejar comentarios como esos. Carlos me miró fijamente, su expresión seria. Sé que puedes, pero no me gusta que la gente hable de ti así. ¿Por qué? La pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. Silencio. Pesado, cargado, lleno de cosas que ninguno de los dos estaba diciendo. Sus ojos en los míos, oscuros e intensos en la suave luz del ascensor. Su respiración cambió, se hizo más profunda, y me di cuenta de que estábamos demasiado cerca, de que el espacio entre nosotros se encogía sin que me diera cuenta. El ascensor se detuvo con un suave golpe. Las puertas se abrieron a nuestro piso. El momento se hizo añicos como un cristal. Buenas noches, María. Carlos salió primero, su voz tensa. Descansa,
Mañana será largo. Entré en mi suite sin mirar atrás, cerrando la puerta y apoyándome en ella. El corazón me latía erráticamente. Las manos me temblaban ligeramente. Esto se estaba volviendo peligroso. No por la forma en que me defendió, sino por la forma en que me sentí cuando lo hizo. Protegida, valorada, vista. Me cambié de ropa, intenté dormir, fracasé estrepitosamente. A las 11:30 estaba en el balcón. El aire fresco de octubre ayudaba a despejar mi cabeza confusa. La ciudad brillaba abajo, las luces se extendían hasta el horizonte. Un golpe en la puerta de la suite me hizo saltar. Por la mirilla vi a Carlos de pie en el pasillo, las manos en los bolsillos, el pelo revuelto, como si se lo hubiera pasado las manos repetidamente. Abrí la puerta. ¿Todo bien? No puedo dormir. Me miró, vulnerable de una forma que rara vez veía. ¿Quieres hablar? Era extraño que él pidiera compañía. Carlos Serrano, el hombre que trabajaba solo hasta la madrugada, que mantenía su distancia con todo el mundo, estaba en mi puerta pidiendo hablar. El balcón, indiqué con la cabeza. Me di cuenta de que los nuestros se conectan. Salimos al aire frío, sentándonos en las cómodas sillas que proporcionaba el hotel. La ciudad palpitaba bajo nosotros, distante y surrealista. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente existimos en el mismo espacio sin las barreras habituales. Mis padres están vivos. Carlos rompió el silencio abruptamente. Pero bien podrían no estarlo. Llaman por mi cumpleaños, por Navidad. Envían regalos carísimos que demuestran que no me conocen. Es solitario crecer en una casa llena de todo, excepto afecto. Lo miré, sorprendida por la cruda honestidad. Por eso trabajas tanto, para llenar el vacío. ¿Y tú? Se giró hacia mí. ¿Por qué te matas trabajando? La respuesta se me atragantó por un segundo. Nadie lo había preguntado. Todos asumían que era solo necesidad económica. Mis padres murieron cuando tenía 14 años. Accidente de coche. Entré en el sistema de acogida, di tumbos por algunas casas hasta que cumplí 18. Aprendí que la única persona en la que puedo confiar es en mí misma, que nadie va a salvarme, así que tengo que salvarme yo. María. Su voz se suavizó. Trabajo tanto porque tengo miedo, continué, las palabras fluyendo ahora que habían empezado. Miedo de volver a ser esa chica sin nada. Miedo de depender de alguien y que me deje. Miedo de no ser suficiente. Eres más que suficiente. Carlos se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Eres extraordinaria y me asusta lo mucho que pienso en eso. Mi corazón dio un brinco. Carlos, eres la primera persona en años que me ve como un humano, continuó mirando la ciudad, pero hablándome a mí. No como un cajero automático o un contacto de negocios útil. Discutiste conmigo, te reíste de mí, me desafiaste. Es refrescante, adictivo. Eres la primera persona que me ayudó sin hacerme sentir inferior. Admití en voz baja. Que me ofreció una oportunidad en lugar de caridad. Que me trata como un igual incluso cuando claramente no lo somos. Se giró hacia mí tan rápido que me sobresalté. Somos iguales. El dinero no cambia eso. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Todo lo que has logrado, lo hiciste sola. Yo solo nací en la familia correcta. Estábamos demasiado cerca de nuevo. Podía contar las variaciones de color en sus ojos, ver la forma en que su pulso latía en su cuello. Su respiración era irregular, a juego con la mía. El aire entre nosotros se hizo espeso, cargado, imposible de ignorar. Se inclinó. O quizás fui yo. No importaba. La distancia se acortó hasta que sentí su aliento en mi cara.
hasta que nuestros labios estuvieron a centímetros, hasta que me aparté rápido, torpe. El corazón me latía tan fuerte que dolía. No puedo. María. Había dolor en su voz. No puedo, repetí, poniéndome de pie, poniendo distancia física entre nosotros. Necesito este trabajo. No puedo arriesgarme a complicar las cosas. Si esto sale mal, si lo pierdo todo de nuevo, no puedo. La vuelta a casa el domingo fue una tortura. Intentamos trabajar, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Cada roce accidental al pasar papeles parecía quemar. Cada mirada que se encontraba duraba demasiado. No podíamos volver a la frialdad profesional, pero tampoco podíamos cruzar la línea que yo había trazado. La señora Luisa se dio cuenta inmediatamente cuando regresamos. Por supuesto que se dio cuenta. La mujer tenía un radar para la tensión romántica. ¿Qué tal el viaje?, preguntó con demasiada inocencia mientras yo organizaba el correo que había llegado. ¿Productivo? Mantengo los ojos en los sobres. La reunión salió bien. El sonido que hizo dejó claro que no se creía nada. Están los dos muy tensos. Es solo trabajo. La mentira sonó patética, incluso para mis oídos. En las semanas siguientes, la tensión no hizo más que aumentar. Pequeños roces accidentales ocurrían con una frecuencia sospechosa. Manos que se encontraban al buscar el mismo bolígrafo. Hombros que se rozaban al revisar documentos uno al lado del otro. Dedos que se tocaban al pasar el café por la mañana. Y las miradas, Dios, las miradas. A través del despacho durante las reuniones. En la cena cuando la señora Luisa insistía en que comiéramos juntos. Por la mañana cuando nos encontrábamos en la cocina antes de que cualquiera de los dos estuviera completamente despierto. La señora Luisa lo observaba todo con esa sonrisa cómplice, pero tenía la decencia de no comentar. Solo sonreía y se aseguraba de que estuviéramos solos juntos, con una frecuencia sospechosa. Necesito una pareja para un evento, anunció Carlos un día de octubre, entrando en el despacho con esa energía que significaba que estaba incómodo, pero tratando de no mostrarlo. Gala benéfica corporativa el viernes por la noche. ¿Quiere que le consiga una cita?, pregunté, ignorando la punzada de algo desagradable en mi pecho. No. Se metió las manos en los bolsillos, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Quiero que seas mi pareja, profesionalmente. Habrá contactos importantes y necesito a alguien conmigo que entienda el negocio. Ah, mi voz salió pequeña. Claro, profesionalmente. Haré que te entreguen un vestido. Continuó sin mirarme, apropiado para el evento. El vestido que llegó el jueves era deslumbrante, negro, elegante. Probablemente costaba más que 6 meses de alquiler. Toqué la tela delicada, imaginando lo que sería llevar algo así. Es un uniforme de trabajo, dijo Carlos cuando protesté por el precio. Esa sonrisa sarcástica regresó. No puedes ir en vaqueros. Puse los ojos en blanco, pero acepté. ¿Qué otra opción tenía? El viernes me preparé con cuidado. El vestido me quedaba perfecto, abrazando curvas que no sabía que tenía. Maquillaje sutil pero elegante, el pelo recogido en un moño suelto. Cuando bajé las escaleras, Carlos me esperaba en el recibidor, guapísimo con un esmoquín negro. Sus ojos se abrieron al verme. Recorrieron mi cuerpo lentamente, no irrespetuosamente, sino con aprecio, casi reverencia. Estás deslumbrante. El calor subió por mi cuello. Es el vestido. No lo es. Su voz se hizo más grave. Definitivamente no es solo el vestido. El evento era en un enorme salón de baile decorado con una opulencia que me hacía sentir como si hubiera entrado en una película.
candelabros de cristal, mesas con manteles de seda, gente que llevaba más joyas de las que algunos países tenían en su PIB. Carlos mantuvo su mano en mi espalda baja mientras navegábamos por el salón de baile, presentándome a contactos importantes. El contacto era ligero, profesional, pero quemaba a través de la tela del vestido. Estábamos hablando con un grupo de ejecutivos cuando apareció ella, alta, rubia, perfectamente maquillada, con un vestido rojo que mostraba kilómetros de piernas esculpidas. Modelo, obviamente, o quizás una actriz. ¡Carlos! Se deslizó hacia él con una familiaridad que me hizo tensar el estómago. ¿Cuánto tiempo? Elena. Él fue cortés, pero distante, su mano todavía en mi espalda. ¿Cómo estás? Mejor ahora, ella pestañeó exageradamente, ignorándome por completo. Tenemos que vernos, tomar ese café que me prometiste. No prometí nada, pude ver en sus ojos. Pero Elena continuó, coqueteando abiertamente, tocándole el brazo, riéndose demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Y lo sentí. Celos, verdes, feos, consumidores, ridículos, porque él era mi jefe, no mi lo que fuera. Pero ver a esa mujer hermosa tocándole, sonriéndole, queriendo claramente más, me hizo algo brutal en el pecho. ¿Y quién es tu cita? Elena finalmente me miró, sus ojos recorriendo mi cuerpo de arriba abajo con una evaluación fría. María Torres. Carlos me acercó un poco más. Mi asistente ejecutiva. Indispensable. Indispensable. La palabra debería haberme hecho sentir profesional, valorada. Pero todo lo que escuché fue asistente, empleada, no novia, no interés romántico, solo asistente indispensable. Elena sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Había visto la competencia y estaba marcando territorio. ¡Qué suerte la tuya, Carlos! Los asistentes competentes son tan difíciles de encontrar. Hablamos unos minutos más, o mejor dicho, ellos hablaron mientras yo fingía interés. Cuando finalmente nos alejamos, sentí sus ojos taladrándome, juzgando, evaluando, encontrándome deficiente. Lo siento por Elena, murmuró Carlos, su mano todavía en mi espalda. Es persistente. ¿Ex novia? Algo así, nada serio. Me guío al bar. ¿Quieres algo de beber? ¿Champagne? Necesitaba alcohol, solo un poco, solo para quitarme los nervios de los celos absurdos. Carlos pidió 2 copas y nos quedamos allí mirando la fiesta, más cerca de lo que deberíamos. Escuché su respiración, sentí el calor de su cuerpo contra mi costado. Todo en él me atraía como la gravedad. Dijiste indispensable, comenté en voz baja. Me miró, sus ojos oscuros e intensos. Porque lo eres, no solo en el trabajo, María, en todo. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a Carlos para unas fotos. Fue a regañadientes, dejándome sola con pensamientos confusos y un corazón latiendo demasiado rápido. Elena apareció a mi lado como una serpiente. ¿Es un buen jefe? El mejor. Mantuve la voz neutra. Dio un sorbo a su bebida. Cuídalo bien. Carlos se merece a alguien que entienda su mundo. El mensaje era claro. Yo no era de este mundo. Nunca lo sería. Solo era una empleada temporal en su vida. Pero cuando Carlos regresó y me buscó inmediatamente entre la multitud, cuando sus ojos se iluminaron al encontrarme, cuando su mano volvió a mi espalda como si le perteneciera, pensé que quizás Elena se equivocaba. Quizás yo no entendía su mundo, pero quizás él no quería a alguien que lo entendiera.
Quizás quería a alguien que le hiciera olvidar este mundo por un momento, y quizás yo estaba cansada de luchar contra lo inevitable. ¿Acaso la verdadera pregunta, la que muchos se hacen, es si el amor, si se da, puede realmente superar cualquier barrera social o económica? ¿Lo puede todo? La semana después del evento fue insoportable, no del tipo agotador o estresante, sino del tipo que hacía que el aire fuera pesado y difícil de respirar, como si toda la mansión estuviera esperando que algo sucediera. La tensión entre Carlos y yo había pasado de silenciosa a ensordecedora, imposible de ignorar incluso cuando intentábamos desesperadamente hacerlo. Nos evitamos y nos buscamos simultáneamente en una danza patética que probablemente era obvia para cualquiera con ojos funcionales. Yo pasé por el pasillo que conducía a su despacho más veces de las necesarias, esperando un encuentro casual. Él apareció en mi despacho con excusas transparentes sobre documentos que podría haber pedido por correo electrónico. Cuando nos encontrábamos, la conversación era demasiado profesional, forzada. Las miradas duraban demasiado. Los silencios decían más que las palabras, y cada interacción dejaba mi corazón latiendo erráticamente y mi mente dando vueltas en círculos sobre cosas en las que no debería estar pensando. La señora Luisa estaba oficialmente harta de nuestras tonterías. La encontré en la cocina un jueves por la mañana haciendo café, y la forma en que me miró dejó claro que su paciencia se había agotado. Ustedes dos son idiotas, declaró sin preámbulos, colocando la taza frente a mí con más fuerza de la necesaria. Él la quiere, usted lo quiere. Punto. ¿A qué esperan? ¿A una intervención divina? Casi escupo el café. Señora Luisa, no me mienta, querida, soy demasiado vieja para tonterías. Se sentó frente a mí, sus ojos amables pero firmes. Llevo una década trabajando aquí. Conozco a Carlos. Lo he visto con otras mujeres. He visto intentos de relación que duraron semanas antes de que perdiera completamente el interés. Él nunca, nunca ha mirado a nadie como la mira a usted. Es complicado, murmuré mirando mi taza. Trabajo para él. Dependo del salario. Si sale mal, ¿y si sale bien? Inclinó la cabeza. Mi querida, la vida es demasiado corta para dejar que el miedo decida por ti. Y ese hombre de arriba está absolutamente enamorado. Lo veo en la forma en que dice tu nombre, en la forma en que su rostro cambia cuando entras en una habitación. Está sufriendo tanto como tú. No respondí. No sabía cómo, porque ella tenía razón. Y admitirlo en voz alta lo haría todo demasiado real, demasiado aterrador. El viernes, Carlos tenía la reunión por la que había estado obsesionado durante semanas, que podía hacer o romper un contrato multimillonario que determinaría el futuro de toda una división de la empresa. Estaba estresado más allá de lo normal, lo que para Carlos significaba que prácticamente vibraba con tensión controlada. Lo encontré en el despacho a las 6 de la mañana, ya trabajando, el pelo revuelto de pasarse las manos repetidamente, la camisa arrugada como si hubiera dormido en ella. Probablemente lo había hecho. Buenos días. Intenté sonar normal. Café, por favor. Ni siquiera levantó la vista del papel extendido sobre el escritorio. Y si puedes averiguar cómo añadir 3 horas al día, eso también sería genial. Fui a la cocina, preparé el café como le gustaba, fuerte y sin azúcar, e hice algo impulsivo. Cogí un post-it, escribí rápidamente y lo pegué en la taza antes de llevársela de vuelta. Dejé el café en su escritorio, regresé a mi oficina antes de poder ver su reacción, pero por la puerta entreabierta vi cuando cogió la taza, vio la nota y se detuvo por completo. Sus hombros se relajaron. Una pequeña sonrisa genuina curvó sus labios.
Tocó el papel amarillo delicadamente como si fuera algo precioso. Lo vas a bordar, siempre lo haces. Eso fue todo lo que decía la nota. Simple, verdadera y, al parecer, suficiente para desarmar por completo al hombre más controlado que conocía. El día transcurrió en una niebla de nerviosismo de segunda mano. Sabía que la reunión era a las 2, que duraría al menos 3 horas, que todo dependía de cómo presentara los números. Intenté trabajar, pero me sorprendí mirando el reloj cada 5 minutos. A las 5:30 escuché la puerta principal abrirse. Pasos rápidos, una energía diferente a la normal. Me levanté de la silla automáticamente, el corazón acelerado. Carlos apareció en el umbral de mi oficina y su cara lo dijo todo. Ojos brillantes, una sonrisa enorme, esa energía eufórica que rara vez veía en él. Conseguimos el contrato. Su voz salió fuerte, feliz, completamente diferente de su habitual tono controlado. Lo cerramos. Todos los términos que queríamos. Fue perfecto. Me puse de pie sin pensarlo, feliz por él de una manera visceral que iba más allá de lo profesional. Carlos, eso es increíble. Sabía que podías hacerlo. Y entonces, sin planificación ni pensamiento racional, nos estábamos abrazando. Sus brazos alrededor de mí, firmes y cálidos, tirándome contra su pecho. Mis brazos alrededor de su cuello, sintiendo los músculos tensos bajo su camisa. El olor a colonia mezclado con algo que era solo él, envolvente y familiar, y completamente adictivo. El abrazo debería haber durado 3 segundos, 4 como máximo. La cantidad socialmente aceptable para una celebración profesional, pero pasó los 5, 6, 7, y ninguno de los dos se apartó. Su pecho subía y bajaba contra el mío, su respiración se hacía más profunda. Sentí sus dedos moverse ligeramente en mi espalda. No un toque consciente, solo una reacción automática. Cuando finalmente nos separamos, fue lento, reacio, pero no nos separamos del todo. Sus manos todavía en mi cintura, las mías todavía en sus hombros, demasiado cerca, demasiado peligroso. Nuestros ojos se encontraron y el mundo se detuvo. No era la primera vez que nos mirábamos. Pero era la primera vez sin barreras, sin pretensiones, sin la protección del profesionalismo. Solo nosotros, solo la verdad cruda y aterradora de lo que sentíamos. María. Su voz salió ronca, cargada. Mi nombre sonaba diferente en sus labios, como oración y pregunta al mismo tiempo. La realidad me golpeó como agua fría. Di un paso atrás. Mis manos cayeron de sus hombros. No, Carlos, no podemos. ¿Por qué no? Dio un paso adelante, cerrando la distancia que yo intentaba crear. Dame una razón real. Usted es mi jefe. Las palabras salieron desesperadas. Dependo de este trabajo. No puedo arriesgarme. ¿Y si no fuera tu jefe? Sus ojos eran intensos, penetrantes, viendo a través de todas mis excusas. ¿Y si cambiamos eso? Pero lo es. Me crucé de brazos, tratando de crear una barrera entre nosotros. Esa es la realidad. Entonces despídeme. Las palabras salieron impulsivas, casi desesperadas. María, despídeme ahora mismo. Está despedido. Me reí, pero el sonido salió sin humor, casi histérico. María, hablo en serio. Se pasó las manos por el pelo, la frustración clara en cada línea de su cuerpo. Ya no puedo fingir que esto es solo profesional. Pienso en ti constantemente. Cuando viajo, cuento las horas hasta que regreso. Cuando estás en la misma habitación, no puedo concentrarme en nada más. Solo en ti, siempre en ti.
El corazón me latía tan fuerte que dolía. Usted es un multimillonario. Yo soy la estudiante pobre que se quedó dormida en su coche. Esto no tiene sentido. No funcionaría. Tiene perfecto sentido. Se acercó de nuevo lentamente, como si se acercara a algo salvaje que pudiera huir. Eres la única persona que me ve de verdad. No mi dinero, no el estatus, no el CEO, solo a mí, el hombre. Y yo te veo. A la mujer fuerte, inteligente, sarcástica, que irrumpió en mi coche y lo cambió todo. Carlos, por favor. Mi voz salió rota. No hagas esto más difícil. ¿Difícil? Estaba demasiado cerca ahora, tan cerca que sentía el calor que irradiaba su cuerpo. Lo difícil es estar cerca de ti y fingir que no quiero tocarte. Lo difícil es escuchar tu voz y no perderme en el sonido. Lo difícil es verte todos los días y no poder tenerte. Y entonces, antes de que pudiera respirar o pensar o protestar, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue todo lo que había imaginado y nada de lo que esperaba. No fue suave ni vacilante, fue profundo y desesperado, con meses de tensión explotando a la vez. Sus manos en mi cara, sosteniéndome como si pudiera desaparecer. Sus dedos en mi pelo deshaciendo el moño que me había hecho esa mañana. Mis brazos alrededor de su cuello, tirándole más cerca, imposible no responder con la misma intensidad. Su sabor, café y algo dulce, era completamente adictivo. El sonido bajo que hizo cuando profundicé el beso, gutural y necesitado. Nos movimos juntos hasta que mi espalda chocó contra la estantería detrás de mí. Los libros traquetearon. No me importó. Nada importaba excepto la sensación de él contra mí, sus labios en los míos, la forma en que el mundo desapareció y solo existimos nosotros. Cuando finalmente nos separamos para respirar, su frente contra la mía, ambos jadeando. La realidad regresó con fuerza brutal. No puedo. Me aparté, poniendo mis manos en su pecho para crear distancia. Carlos, no puedo. Si sale mal, pierdo mi trabajo, pierdo mi casa, lo pierdo todo. Tengo demasiado que perder. ¿Y si te prometo que nunca perderías nada? Sus manos todavía en mi cintura, sus pulgares dibujando círculos a través de mi blusa. María, incluso si rompiéramos, nunca te dejaría sin nada. Nunca. No puedes prometer eso. Negué con la cabeza, las lágrimas ardiendo en mis ojos. Las relaciones terminan. La gente cambia de opinión. No puedo depender de promesas. No quiero que termine. Su voz se hizo más baja, vulnerable de una forma que nunca había oído. María, nunca había sentido esto antes, por nadie. Me asusta tanto que a veces no puedo respirar bien pensando en ello. Pero ¿sabes qué me asusta más? La idea de perderte, de nunca saber lo que podríamos ser. Miré sus ojos, viendo la verdad allí, miedo y deseo uniéndose con una vulnerabilidad total. Carlos Serrano, el hombre que comandaba salas llenas de ejecutivos, que movía millones con una palabra, estaba emocionalmente desnudo frente a mí. Abrí la boca para responder, para decir que yo también tenía miedo, que también quería arriesgarme, que quizás podríamos. El teléfono sonó fuerte, estridente, destruyendo el momento por completo. Miramos el aparato en el escritorio como si fuera una bomba. Ana, su nombre parpadeaba en la pantalla. Contesta. Carlos se apartó, pasándose las manos por el pelo. Podría ser importante, respondí con manos temblorosas. ¿Ana? María, lo siento por llamarte en el trabajo, pero tenemos una emergencia. Su voz era tensa, estresada. El piso,
La fontanería ha explotado, todo está inundado, como todo. Los bomberos están aquí. Dicen que tendremos que irnos durante al menos 2 semanas para las reparaciones. El estómago se me encogió. ¿Qué? Pero yo me voy al piso de José. ¿Pero tú? ¿Dónde te vas a quedar? Ana sonaba genuinamente preocupada. No tenemos seguro de inquilinos, así que no nos reubicarán. Miré a Carlos, que me observaba intensamente, escuchando claramente al menos mi parte de la conversación. Yo, no lo sé, ya me las arreglaré. María, lo siento. Sé que es el peor momento. Ana suspiró. Pero necesito que vengas a recoger lo que puedas salvar antes de que cierren el edificio. Voy para allá. Colgué mirando a Carlos con una expresión que probablemente parecía tan perdida como me sentía. Mi apartamento está inundado. Necesito irme. Envío el coche. Él ya estaba cogiendo su teléfono, marcando. José te llevará. Y María se detuvo, sus ojos en los míos. Tienes un lugar donde quedarte aquí. Siempre lo tienes. La oferta flotó entre nosotros, cargada de significado. No se trataba solo del apartamento, se trataba de todo, de nosotros. Lo pensaré, murmuré cogiendo mi bolso. Necesito irme. Me fui antes de que pudiera ver su expresión, antes de que la tentación de volver atrás y terminar lo que habíamos empezado se volviera imposible de resistir. En el coche, tocándome los labios, todavía hinchados por el beso, sentía que el universo conspiraba. El apartamento inundado, su oferta, el beso que lo cambió todo. Quizás algunas cosas eran inevitables. Quizás luchar contra ellas era tan inútil como luchar contra la marea. Quizás, solo quizás, era hora de dejar de tener miedo y empezar a vivir. Pero primero, necesitaba lidiar con el desastre del apartamento, porque al parecer, cuando llueve, diluvia. El apartamento estaba destrozado. No había otra palabra para describir lo que encontré al llegar. Agua por todas partes, el olor a moho ya empezando a asentarse. Los pocos muebles que teníamos empapados y arruinados. Los bomberos habían acordonado la zona, permitiéndonos solo coger lo esencial antes de cerrar el edificio por completo. Ana estaba en el pasillo con José, su novio, rodeada de maletas improvisadas. Tenía los ojos rojos, pero intentaba mantener la compostura. Logré salvar nuestra ropa y algunos libros. El resto, señaló el desastre detrás de ella, tendrá que ser reemplazado. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos volver? Pregunté al bombero que coordinaba la operación. Al menos 2 semanas para reparaciones estructurales. Quizás 3. Consultó su portapapeles. Y tendrán que contratar una empresa de limpieza especializada después. Va a ser caro. ¿Caro? Por supuesto que lo sería. Todo siempre lo era. Miré mis pertenencias apiladas en bolsas de plástico y sentí el peso familiar de la incertidumbre financiera apretar mi pecho. ¿Dónde iba a quedarme? ¿Cómo iba a pagar la limpieza especializada? El seguro del propietario cubriría el edificio, pero nuestras pertenencias personales no estaban aseguradas. Puedes quedarte con nosotros, ofreció José, pero su expresión dejó claro que era cortesía más que deseo real. Su apartamento era diminuto, apenas cabían él y Ana. No voy a entrometerme con ustedes dos. Forcé una sonrisa. Ya me las arreglaré. Ana me apartó, lejos de José. Sabes que tienes un lugar donde quedarte, ¿verdad? Carlos prácticamente te ofreció toda la casa. Es complicado, murmuré, sintiendo el fantasma del beso todavía ardiendo en mis labios. La vida es complicada, me apretó la mano. Pero no tienes por qué pasar por todo sola. Él se preocupa por ti, María. De verdad, y tú te preocupas por él.
A veces necesitamos aceptar ayuda. Cogí lo que pude salvar, me despedí de Ana y volví al coche donde José esperaba pacientemente. Durante todo el trayecto de vuelta a la mansión, miré por la ventana, el teléfono pesando en mi bolsillo. Debía llamar a Carlos, buscar un hotel barato, intentar encontrar algún hostal, pero la verdad era que no tenía dinero para un hotel durante semanas, y la idea de quedarme en cualquier lugar que no estuviera cerca de él, especialmente después de ese beso, se sentía mal de una manera visceral. Carlos me esperaba cuando llegué, no en el despacho trabajando como siempre, sino en el hall de entrada, las manos en los bolsillos, su expresión tensa de preocupación. Sus ojos se dirigieron directamente a las bolsas que llevaba. ¿Es todo lo que pudiste salvar? Su voz tenía un tono de enfado que no iba dirigido a mí. Casi todo. Puse las bolsas en el suelo, demasiado cansada para mantener las apariencias. El resto está destrozado. Quédate aquí. No era una petición o sugerencia, era una afirmación. La habitación de invitados es tuya el tiempo que necesites, sin discusión. Carlos, empecé, pero me interrumpió. Temporalmente, añadió, como si eso hiciera la oferta menos cargada de significado, hasta que el apartamento esté listo. Simplemente tiene sentido. Ya trabajas aquí. Ya estás aquí la mayor parte del tiempo. Es práctico. Práctico. Como si la practicidad fuera la razón por la que ambos sabíamos que esto lo cambiaría todo. Está bien, cedí, porque no tenía una opción real y porque, sinceramente, no quería una opción. Quería quedarme. Quería estar cerca de él. Quería ver qué podía pasar si dejábamos de luchar contra lo inevitable. Temporalmente, la sonrisa que cruzó su rostro fue pequeña, pero genuina. Haré que la señora Luisa prepare la habitación. En los primeros días intenté mantener mi distancia, usar la habitación solo para dormir, pasar el mínimo tiempo posible en las áreas comunes, actuar como si vivir allí fuera puramente transaccional. Pero la mansión tenía una forma de romper barreras. Como cuando me levanté temprano el martes y bajé a preparar café, solo para encontrar a Carlos ya en la cocina, descalzo y adormilado, haciendo huevos revueltos. Buenos días, dijo, su voz aún ronca por el sueño. ¿Quieres desayunar? Y de alguna manera terminamos sentados en la isla de la cocina, desayunando juntos mientras el sol salía por los enormes ventanales, hablando de cosas sin importancia, planes para el día, una noticia divertida que había leído. Doméstico, normal, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. O como el jueves por la noche, cuando llegué tarde a casa de clase y encontré a Carlos en el sofá del salón viendo un documental sobre economía conductual. Este es bueno, comenté, deteniéndome en la puerta. ¿Quieres verlo? Hizo un gesto hacia el espacio a su lado en el sofá. Debería haberme negado. Debería haberme ido a mi habitación, mantenido la distancia segura. Pero me encontré sentada, dejando un espacio respetable entre nosotros al principio, hasta que el documental se puso interesante, hasta que me incliné hacia adelante para ver mejor un gráfico, hasta que de alguna manera terminamos uno al lado del otro, los hombros tocándose, compartiendo el mismo cuenco de palomitas. Cuando terminó el programa, ninguno de los dos se movió. Simplemente nos quedamos allí en el cómodo silencio de la casa dormida, demasiado conscientes el uno del otro. Debería irme a dormir, murmuré, pero no me moví. Deberías, estuvo de acuerdo, tampoco moviéndose. Nos quedamos otros 15 minutos antes de que la cordura ganara y finalmente me levanté, murmuré buenas noches y prácticamente corrí a mi habitación.
La señora Luisa lo observaba todo con esa sonrisa cómplice, pero tenía la sabiduría de no comentar. Simplemente se aseguraba de que cenáramos juntos cuando Carlos llegaba tarde, que el desayuno estuviera listo para ambos, que tuviéramos razones constantes para compartir el mismo espacio. La domesticidad era adictiva, peligrosa. Me sorprendí deseando los momentos juntos, los cafés matutinos y las películas nocturnas. Me sorprendí memorizando los pequeños detalles sobre él. ¿Cómo le gustaba el café? La forma en que mostraba que prefería cuando estaba demasiado cansado para pensar. El sonido de su risa cuando algo le divertía de verdad. Y por sus miradas, él estaba haciendo lo mismo. Memorizando, aprendiendo, enamorándose más, igual que yo. Un viernes por la noche, 2 semanas después de mudarme, estábamos viendo otra película, una comedia a la que ninguno de los dos prestaba mucha atención. Estaba cansada, agotada de una larga semana de clases y trabajo y emociones confusas. El sofá era cómodo. Carlos era cálido a mi lado y sin darme cuenta conscientemente, mi cabeza terminó apoyada en su hombro. Lo sentí tensarse por un segundo, luego relajarse. Su brazo rodeó mis hombros, acercándome un poco más. Segura, cómoda, correcto. Solo voy a cerrar los ojos un minuto. Murmuré, ya medio dormida. Claro. Su voz sonó divertida, afectuosa. Solo un minuto. Me quedé dormida allí en su hombro, de la misma manera que me había quedado dormida en su coche meses atrás. Solo que esta vez no fue un error, fue una elección. Desperté brevemente cuando sentí que me levantaba, sus fuertes brazos sujetándome contra su pecho. Debería haber protestado, decir que podía caminar, pero estaba cálida y segura y demasiado cansada para importarme. Carlos, murmuré, medio dormida. Shh, solo te llevo a la cama. Su voz era baja, suave. Duerme. Gracias. Las palabras salieron arrastradas mientras me hundía de nuevo en el sueño. No vi cuando me acostó en la cama, cuando me subió la manta hasta la barbilla. No vi cuando se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás, donde dormía. No escuché cuando susurró, tan bajo que podría haber sido imaginación. ¿Cómo voy a dejarte ir? Pero a la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana, con la certeza absoluta de que no podíamos seguir así, bailando el uno alrededor del otro, fingiendo que era temporal, que no significaba nada. Algo tenía que cambiar. Encontré a Carlos en la cocina, ya vestido para el día, bebiendo café mientras leía algo en su tableta. Levantó la vista cuando entré y su expresión cambió a algo más suave, más abierto. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó, y había algo en la forma en que lo dijo. Una nueva intimidad que antes no existía. «Carlos, necesitamos hablar». Las palabras salieron antes de que perdiera el valor. Él dejó la tableta a un lado inmediatamente, toda su atención en mí. «¿Sobre?», respiré hondo. «Sobre esto, sobre nosotros. No puedo fingir más. No puedo». María empezó, pero lo interrumpí. «Déjame terminar, por favor». Esperé a que asintiera antes de continuar. «Usted me asusta. Esto me asusta. La forma en que me siento cuando estoy cerca de usted. Cuando me mira. Cuando me besa. Nunca había sentido algo así. Y tengo miedo de que, si me dejo sentir completamente, si realmente me enamoro, se dé cuenta de que podría tener a alguien mejor y yo quede destrozada. No hay nadie mejor». Carlos se puso de pie, rodeando la isla para estar cerca de mí. «María, yo tampoco puedo fingir más. Te quiero. Completamente. De una manera que me asusta.
porque nunca he querido a nadie así. Nunca he querido pasar cada segundo con alguien. Nunca he sentido que necesitaba a otra persona para respirar bien. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Yo también te quiero, pero ¿cómo funciona esto? Todavía trabajo para ti. ¿Cómo separamos lo profesional de lo personal? Entonces lo cambiamos. Me tomó las manos, sus pulgares acariciando mis nudillos. ¿Quieres seguir trabajando? Sí, respondí de inmediato, pero no como su asistente, no si estamos juntos. No puedo mezclarlo así. Necesito autonomía, independencia. La señora Luisa está pensando en jubilarse, dijo Carlos lentamente, como si considerara la idea mientras hablaba. Necesito a alguien que gestione la propiedad, que lidere al personal de la casa, un salario más alto, total autonomía. Serías la jefa o, dudó, puedo ayudarte a encontrar un puesto en otra empresa si prefieres una distancia completa. Pensé en las opciones. Trabajar en otro lugar significaría separación, independencia clara, pero también significaría menos tiempo juntos, menos momentos como los cafés matutinos y las películas nocturnas. Y la idea de gestionar la propiedad, de tener mi propio dominio dentro de la casa que ya amaba, era atractiva. Quiero quedarme, decidí, apretando sus manos. Aquí, contigo, pero como una igual, no como una empleada dependiente. Nunca quiero que haya duda de que estamos juntos porque elegimos estarlo, no porque yo necesite el dinero o la casa. Su sonrisa fue luminosa, transformando todo su rostro. Siempre fuimos iguales. Desde el momento en que te despertaste roncando en mi coche, invadiendo mi vida y cambiándolo absolutamente todo. Yo no ronco, protesté, pero también sonreía, las lágrimas cayendo finalmente. Lo haces. Me acercó más, sus manos enmarcando mi rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas suavemente. Es adorable. Y luego nos besamos de nuevo, pero esta vez fue diferente. No hubo desesperación, ni miedo, ni vacilación. Fue certeza, promesa, comienzo. Cuando nos separamos, sin aliento y sonriendo, Carlos apoyó su frente en la mía. Entonces, ¿esto es oficial? Oficialmente, confirmé. Pero voy a devolver lo que gastaste en mi universidad. No es un regalo, es un préstamo. Puso los ojos en blanco, pero sonreía. Eres imposible. Y usted lo sabía cuando me ofreció el trabajo. Lo sabía. Me besó de nuevo, ligero y dulce. Y es exactamente por eso que lo ofrecí. Los meses siguientes fueron un borrón de cambios y ajustes. La señora Luisa me entrenó personalmente para asumir la gestión de la propiedad, claramente encantada con el desarrollo romántico. Lo supe desde el primer día, dijo con esa sonrisa satisfecha. Ustedes dos eran demasiado obvios. El apartamento finalmente fue reparado, pero nunca volví. Ana lo entendió, feliz por mí de una manera genuina que solo las mejores amigas pueden ser. Te mereces esto, dijo cuando la ayudé a volver a mudar sus cosas. Te mereces ser feliz y él te hace feliz. Lo hacía. Carlos me hacía increíblemente feliz. No de una manera perfecta o sin problemas, porque la vida real no es un cuento de hadas. Peleábamos ocasionalmente, estábamos en desacuerdo sobre pequeñas cosas, teníamos días difíciles, pero siempre volvíamos el uno al otro. Siempre hablábamos, siempre recordábamos por qué elegimos esto. Seguí estudiando, insistiendo en pagar mi propia matrícula con el nuevo salario. Carlos aceptó a regañadientes, queriendo claramente discutir, pero respetando mi necesidad de independencia. Fue ese respeto,
esa comprensión mutua lo que hizo que la relación fuera real. 6 meses después de empezar oficialmente, Ana vino de visita un sábado por la tarde. Nos encontró a Carlos y a mí en la cocina. Él intentando cocinar una receta complicada que había visto en internet y fracasando estrepitosamente. Yo riéndome tanto que me dolía el estómago. Ambos completamente cómodos y ridículamente domésticos. ¿Quién lo hubiera pensado?, dijo Ana, apoyándose en el marco de la puerta con esa sonrisa cómplice. Se quedó dormida en el coche equivocado y se despertó en un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, corregí, robando un trozo de lo que Carlos estaba destrozando. Es real, desordenado a veces, pero real. Carlos me acercó por la cintura, besando la parte superior de mi cabeza. Y perfecto, así. Lo miré, a los ojos que me conocían por completo, a la sonrisa que era solo mía, y estuve de acuerdo en que era perfecto. No en el sentido de película, sino en el sentido de correcto, de elegido, de nuestro. Más tarde esa noche, después de que Ana se fuera y la cocina estuviera limpia del desastre culinario de Carlos, salimos a pasear. Solo nosotros, la noche estrellada y su coche esperando en el garaje. Me subí al asiento trasero a propósito, con una sonrisa en los labios. Carlos subió justo después, su ceja levantada con diversión. ¿Irrumpimos en mi coche de nuevo?, preguntó, su tono lleno de afecto. Técnicamente, ahora vivo aquí, respondí, acurrucándome a su lado. La mitad del coche es mío, la mitad de todo es mío. Técnicamente, todo lo mío es tuyo. Me acercó más. Sus labios se encontraron con los míos en un beso que todavía me aceleraba el corazón, incluso después de meses. ¡Qué romántico!, murmuré contra su boca. Y financieramente cuestionable. Aprendí del mejor. Él sonrió, esa sonrisa que guardaba solo para mí. Nos quedamos allí unos minutos más antes de finalmente entrar. A la casa que era nuestra, a la vida que construimos juntos. Y mientras caminábamos de la mano, pensé en cómo empezó todo. Un error. Subirme al coche equivocado. Dormirme donde no debía. Invadir la vida de un desconocido. A veces los errores te llevan exactamente donde necesitas estar. A veces dormirse en el coche equivocado te lleva al lugar correcto, con la persona adecuada, construyendo algo real, algo fuerte, algo que valió cada momento de miedo y vacilación. Y sí, todavía ronco ligeramente a veces. Carlos nunca me deja olvidarlo. Y sinceramente, no me importa en absoluto. ¿Es un final feliz? No lo sé, no realmente. Es un final o quizás solo un nuevo comienzo. Es mi vida y la estoy viviendo. Y eso es lo único que importa.